El sol de la tarde besaba el río Paraná en Rosario, pero en los ojos de Ana, reflejaba la frialdad de 2 décadas sin un amor. Abogada de éxito, su vida era un impecable expediente cerrado, hasta que un caso turbio en el puerto la obligó a enfrentarse a un fantasma de su pasado, Martín. 20 años antes, un secreto los había separado, un adiós sin palabras que dejó cicatrices profundas en ambos. Ahora, el destino los volvía a unir, como si el río embravecido quisiera revolver las aguas de sus memorias. ¿Será este reencuentro una segunda oportunidad para el amor, o las heridas del ayer son demasiado profundas para sanar? ¿Podrán Ana y Martín desenterrar la verdad que los separó, o el remolino del Paraná los arrastrará hacia un final aún más incierto? Sumérgete en esta historia de pasión, secretos y segundas oportunidades en el corazón de Rosario, donde el río guarda silencios tan profundos como los sentimientos que resurgen entre 2 almas que nunca se olvidaron. Ana se encontraba en el bullicioso puerto de Rosario, el aire impregnado del olor a salitre y combustible. Había llegado temprano para reunirse con uno de los testigos del caso en el que estaba trabajando, el accidente de un remolcador que había afectado seriamente a un estibador. Mientras esperaba cerca de una de las oficinas portuarias, observó a un hombre de espaldas, supervisando la descarga de unas redes de pesca. Su figura le resultaba vagamente familiar, una silueta grabada en algún rincón olvidado de su memoria. Cuando el hombre se giró para dar una indicación a otro trabajador, Ana sintió un vuelco en el corazón. Era él. Martín. El tiempo había dejado su huella, marcando líneas de expresión alrededor de sus ojos y añadiendo un tono más profundo a su bronceado, pero la intensidad de su mirada seguía siendo inconfundible. Dudó por un instante si acercarse o simplemente intentar pasar desapercibida, pero la sorpresa en el rostro de él al verla hizo que cualquier intento de evitación fuera inútil. Fue entonces cuando la voz grave de Martín rompió el silencio del puerto. Ana, ¿cuánto tiempo?, dijo a sus espaldas. Martín. Su nombre resonó en el aire como un eco del pasado. Ella se giró lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. Martín, no esperaba verte aquí. Sus palabras sonaron más frías de lo que pretendía. El destino tiene sus maneras, respondió él, con una mirada que intentaba descifrar la expresión en sus ojos. Supongo que este accidente nos volvió a cruzar. Ana asintió en silencio, la mirada perdida en el río. 20 años, es mucho tiempo. Sí, murmuró él, acercándose un poco. Y sin embargo, parece que fue ayer. Ana había construido una vida sólida en Rosario, dedicándose por completo a su carrera como abogada. Pero tras la fachada de mujer exitosa y pragmática, se ocultaba una cicatriz profunda, la marca imborrable de un amor juvenil que se había desvanecido como la niebla sobre el Paraná al amanecer. La partida de Martín, 20 años atrás, la había tomado por sorpresa, dejándola con un vacío inexplicable y una promesa truncada de un futuro juntos. Desde entonces, había levantado muros alrededor de su corazón, prefiriendo la seguridad de la razón a la vulnerabilidad del amor. Su reencuentro inesperado con Martín había removido esas viejas memorias, despertando una mezcla confusa de dolor, curiosidad y un atisbo de esperanza que se atrevía a negar incluso a sí misma. Martín nunca había podido abandonar Rosario, su vida ligada al río y a las duras pero honestas faenas del puerto. La partida de Ana lo había marcado como una herida abierta, un misterio sin resolver que lo había perseguido durante 2 décadas. Siempre se había preguntado qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si aquel secreto que lo obligó a alejarse no se hubiera interpuesto en su camino. A pesar del tiempo transcurrido, la imagen de Ana, su sonrisa luminosa y sus ojos llenos de sueños, seguía viva en su memoria. El reencuentro en el puerto había sido un golpe inesperado,
Una sacudida que había revivido viejos sentimientos y la punzante certeza de que aquel amor de juventud nunca se había extinguido por completo. Ahora, la oportunidad de tener respuestas y quizás una segunda oportunidad se presentaba ante él. Pero el temor a remover un pasado doloroso y a enfrentarse a la verdad de lo que sucedió lo mantenía cauteloso y expectante. Una tarde, mientras Ana y Martín recordaban sus años de juventud, encontraron una vieja fotografía en blanco y negro donde aparecían juntos, abrazados a orillas del Paraná durante una excursión escolar. Ambos se rieron al ver sus versiones jóvenes e idealistas. Martín recordó que ese día le había prometido a Ana que siempre volvería a ella, sin importar lo que pasara. Ana, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que esa promesa, aunque olvidada por el tiempo, seguía viva en el corazón de ambos, esperando el momento de ser recordada y cumplida. Fue un instante de conexión profunda, una prueba de que su amor había resistido el paso del tiempo, esperando pacientemente su reencuentro a orillas del río que siempre los había unido. El destino, con sus giros inesperados, los arrojó nuevamente al ruedo de la vida. Ana, impecable en su traje de abogada, se encontró en el muelle polvoriento del puerto, investigando un confuso accidente laboral. Y allí, como un fantasma surgido de la bruma del Paraná, apareció Martín, testigo crucial de los hechos. La electricidad entre ellos fue palpable, un cortocircuito emocional que encendió memorias dormidas durante 2 décadas. 20 años no habían logrado borrar la química que los había unido en la juventud, esa conexión magnética que parecía desafiar el tiempo. Sin embargo, el reencuentro también trajo consigo el peso de las heridas no cicatrizadas, las preguntas silenciadas durante demasiado tiempo. Las interacciones iniciales fueron un baile torpe de formalidad y distancia, pero la necesidad de trabajar juntos los obligó a desenterrar recuerdos enterrados bajo capas de tiempo y olvido. En la intimidad de las largas noches de investigación y las charlas compartidas en cafés frente al río, las conversaciones profesionales comenzaron a desdibujarse, dando paso a los fantasmas del pasado. Emergieron las promesas susurradas bajo la luz de la luna sobre el Paraná, rotas por un adiós repentino y sin explicación. Ana descubrió, con un dolor punzante, las circunstancias desgarradoras que habían obligado a Martín a desaparecer de su vida, un sacrificio silencioso que la había marcado sin que ella lo supiera. Martín, a su vez, vislumbró las inseguridades y los miedos que habían llevado a Ana a tomar decisiones impulsivas en su juventud, decisiones que ahora la perseguían con el fantasma del arrepentimiento. La oportunidad de un amor reencontrado flotaba en el aire, tentadora y esquiva a la vez, pero el peso del pasado, las dudas persistentes y el temor visceral a revivir el dolor de la separación amenazaban con empujarlos nuevamente a orillas opuestas del río de la vida. La promesa de una segunda oportunidad se enfrentaba a un remolino de heridas profundas y fantasmas del ayer, listos para arrastrarlos a las profundidades de la incertidumbre. Una tarde, mientras revisaban unos documentos en la oficina improvisada que Ana había montado en el puerto, un silencio incómodo se extendió entre ellos. Finalmente, Ana se atrevió a romperlo. Martín, hace 20 años, todo pasó tan rápido. Nunca entendí realmente por qué te fuiste. Su voz temblaba ligeramente. Martín suspiró, apartando la mirada hacia el río a través de la ventana. Había cosas, Ana, cosas que no podía contarte entonces. Creía que era lo mejor para los dos. Su tono era cargado de un arrepentimiento palpable. Ana frunció el ceño, la antigua herida punzando levemente. ¿Lo mejor para los dos? ¿Desaparecer sin decir una palabra? Me dejaste con tantas preguntas, tanto dolor. Martín se giró, sus ojos buscando los de ella con intensidad. Lo sé, Ana. Y lo siento. Lo siento profundamente. Pero las circunstancias eran,
complicadas. Y ahora, verte de nuevo, todo vuelve a la superficie. Llegó el día crucial de la audiencia en los imponentes tribunales de Rosario. Martín, vestido con una camisa almidonada que lo hacía parecer incómodo pero digno, debía prestar un testimonio que pendía como una espada sobre su futuro laboral en el puerto. En la sala, Ana lo observaba desde su lugar, su rostro una máscara de apoyo y una punzada de ansiedad que no podía ocultar. Cuando llegó el momento de su declaración final, Martín tomó una respiración profunda, su mirada buscando la de Ana entre el público. En lugar de centrarse únicamente en los detalles técnicos del accidente, su voz comenzó a temblar ligeramente, cargada de una emoción inesperada. Se desvió del tema central del caso, sus palabras dirigiéndose directamente a Ana, como si el resto de la sala se hubiera desvanecido. Con una sinceridad que resonó en el silencio expectante, confesó públicamente el amor que nunca había dejado de sentir por ella. Admitiendo el error de su partida de 20 años atrás y expresando con una vulnerabilidad desgarradora su anhelo por una segunda oportunidad, por construir juntos ese futuro que alguna vez soñaron a orillas del Paraná. Sus palabras, cargadas de un sentimiento palpable y una honestidad brutal, flotaron en el aire de la sala, sorprendiendo a los presentes y dejando el corazón de Ana latiendo con una fuerza que la dejó sin aliento. En la sala de los tribunales, tras la confesión pública de Martín, el aire vibraba con una tensión dulce y esperanzadora. Ana sintió como las defensas que había construido durante años se derrumbaban ante la sinceridad y la vulnerabilidad de sus palabras. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de él, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Al salir del juzgado, se buscaron instintivamente, como imanes atraídos por una fuerza invisible. El atardecer los encontró una vez más a orillas del Paraná, el río que había sido testigo mudo de su primer amor. Esta vez, no había reproches ni silencios incómodos. Se miraron con la intensidad de quienes se reencuentran después de una larga travesía, reconociendo en los ojos del otro la profundidad de un sentimiento que el tiempo no había podido borrar. Con sus manos entrelazadas, rememoraron las promesas de juventud, sintiendo ahora la certeza de poder cumplirlas. Se perdonaron las heridas del pasado, abrazando la oportunidad de construir un futuro juntos, donde cada atardecer sobre el río sería un recordatorio de su amor reencontrado, un amor más fuerte y maduro, capaz de navegar cualquier remolino que el destino les depare en el corazón de Rosario.